otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Doctor, es un poco difícil de pronunciar esta palabra. Sí, es un poco difícil y no hace mucho salió en el ranking las palabras más difíciles. El primero salió mi especialidad, que es otorrinolaringólogo. Voy a manejar perfectamente. Bien, doctor, el día de la fecha, primeramente hay muchos temas preocupantes en la zona de J. Estigarribia, pero comencemos por el tema del dengue, que es un caso que está muy fuerte. Realmente podemos decir que estamos en alerta roja, no somos aún conscientes. Comentando hasta el sábado nosotros teníamos 18 casos confirmados de dengue. Nos gustaría saber ahora cuántos casos hay, si ha parado a los 18 o se está aumentando. Sí, justamente empezamos hace 3 semanas prácticamente con el tema del dengue. Venimos alertados por vecinos que estaban preocupados con algunos síntomas parecidos al dengue. Y tal es así que en esa semana nosotros empezamos a hacer campañas de llegar a los hospitales privados para que empiecen a hacer la notificación, porque cualquier paciente con síntomas febriles y parecidos al dengue u otra enfermedad que hay que hacer de notificación obligatoria, deben de informar. Por más que sea privado, se informa al centro de salud, y el centro de salud lo hace a un nivel de complejidad mayor, que en este caso sería la 5ª región sanitaria. Y es así que desde la primera semana que empezamos con 8 casos que detectamos, en la siguiente semana pasamos a 18 casos, y en esta semana, para el día de hoy, tenemos 31 casos de dengue. Son casos nuevos en total, son casos confirmados. Para la época que estamos, doctor, ¿es para estar en alerta máxima en J. Estigarribia o cómo lo ves? Justamente, es como para estar alerta máxima, porque de pasar de 8 a 31 es de una cifra muy grande. Entonces quiere decir que es la falta de concienciación de la ciudadanía y de hacer las medidas pertinentes, ¿verdad?, para ir frenando esta enfermedad, porque esto se fue empeorando más con esta situación climática que estamos teniendo, con la lluvia que favoreció más para que empieza a aumentar la crianza del mosquito. Exactamente, doctor. Y ahora mismo me decía fuera de cámara que la gente de CENEPA ya está trabajando en la zona del día de la fecha, o desde mañana estarían iniciando los labores. Sí, desde esta tarde nos pusimos en contacto con el encargado de CENEPA, que nosotros dependemos de la localidad vecina, que es Pastoreo. No tenemos una oficina de CENEPA en nuestra localidad, entonces todo vamos a obviar, porque el canal de informar los casos es del centro de salud a Oviedo, y Oviedo informa a Pastoreo. Entonces hubo una traba ahí de Oviedo a Pastoreo por cuestiones técnicas, no tenían fax y demás cosas. Entonces, a partir de la fecha de hoy, hacemos la comunicación directa vía CENEPA y centro de salud para hacer la fumigación y el bloqueo de las cuadras de donde estén los casos confirmados. Doctor, sabemos que en la Junta había preocupación de la licenciada Carmen. Sabíamos que presentó en la Junta esta sugerencia, y justamente la semana siguiente ella le agarró el dengue, está con dengue. Este viernes la Junta estuvo sin quórum. No sabemos cómo, es que ya es la final del trabajo de ellos, casi ya no hace nada, y el intendente actual el 19 estaría entregando su cargo. ¿Usted pudo comunicarse con don Pedro Peralta y qué respuesta le dio? No pude comunicarme hasta la fecha, pero sí con el presidente de la Junta, con el que nos estamos moviendo activamente para tratar de frenar esto, porque si no hacemos conciencia, podemos llegar a cifras muy altas, inclusive a 1000 o 2000 casos. Ya en Caguazú estamos teniendo casi más de 1000 casos, me está diciendo el encargado de CENEPA, y en Oviedo llegamos a lo que fue 4000 casos llegaron este año. Ahora en casos nuevos creo que están llegando a 600, pero lo que fue este año fue 4000, es muchísimo. Un fallecido también en Caguazú, nos decía la doctora Mónica. Así mismo, un fallecido por caso de dengue confirmado. Aquí en J. Estigarribia, los casos, ¿qué tipo de dengue, doctor? Hasta el momento vimos un caso de dengue hemorrágico, presentó una epistaxis, pero los demás son dengues graves, porque generalmente se clasifican en dengue, son dengue simple, puede ser sin complicación, sin signos de alarma, con signos de alarma, y dengue grave. Generalmente los que son sin signos de alarma son los que se manejan en el hogar, ¿no?, con los cuidados que se deben de tener, y el manejo en el hogar con los mosquitos y las medidas de quedarse en la casa, ¿verdad? Que no es recomendable, doctor, cuando hay síntomas de dengue, que la gente se automedique. ¿Usted qué le recomienda?
por favor no se automediquen, porque hay un tipo de analgésico que no se puede usar porque el dengue actúa a nivel del hígado, digamos así, hablando mal y pronto, ¿verdad? Y algunos medicamentos que se metabolizan en el hígado y pueden empeorar a esos pacientes, en el caso de la dipirona o algún tipo otro analgésico. Entonces generalmente los medicamentos, el único antifebril y analgésico que se usa en ese caso es el paracetamol. Sola y únicamente paracetamol. Entonces a los pacientes o si tiene algún conocido vecino en la localidad que tiene síntomas de dengue, primero que acude al centro de salud o a algún lugar privado, no importa, a consultar, a confirmar si es positivo o no el dengue. Y una vez ahí notificar. Lo mismo si tiene algún conocido, vecino o algo que tuvo dengue y él presenta fiebre, probablemente ya sea dengue, se considera como dengue hasta hacer las medidas y descartar. Entonces en esos casos ya no deben ya de consumir esos tipos de medicamentos, entonces solamente el paracetamol. Doctor, las personas que están con más riesgo con el dengue, ¿qué edad sería? Generalmente son los pacientes, los más vulnerables son los niños y los ancianos. ¿Por qué? Porque el dengue lo que hace es una deshidratación al paciente. La sangre se concentra y empieza a bajar las plaquetas, sangra fácilmente, y eso en los niños y los ancianos es muy crítico. Entonces, por eso el tratamiento del dengue generalmente van a ver que le van a decir que tomen mucho líquido. Y lo mismo, cuando se internan, generalmente lo que se le pone es la hidratación, se le pone el suero fisiológico para reponer eso. Entonces, los que son más propensos a deshidratarse son los niños, ¿verdad? Y los pacientes más adultos mayores, los ancianos. Aquí tienen ustedes el número de SMS 0975 48 48 67, aquellas personas que quieren hacerle consulta al doctor Páez. Doctor, a partir de ahora, ¿qué debemos hacer para frenar la proliferación del mosquito y cómo podemos ayudar para acabar con este mal que se está azotando junto a lo que sigue arriba? Sí. Primero que nada, empezar por la limpieza de las casas, los lugares, buscar algún lugar donde se pueda acumular el agua. El mosquito, la Aedes aegypti, es un mosquito un poco delicado, le gustan lugares limpios, entonces el lugar donde hay agua servida no le gusta, no se cría, pero donde es un lugar donde, por ejemplo, las piscinas, las piletas, que estén recién cargadas y llueve, viene el mosquito y ahí se quiere criar. Entonces esos lugares vamos a empezar a cuidar. Las llantas porque ahí entra el agua y se acumula, entonces... Las cubiertas. Exactamente. Es un error, doctor, porque la semana pasada estaba recorriendo todo este pinar y hay algunos que ponen en la cubierta por la planta y veo que se acumula agua. Sí. Estaría bien cargar un poquito de arena en las cubiertas porque veo que se acumulan agua dentro de las cubiertas, entonces sí, puede traer muchos problemas. Queriendo hacer bien a la naturaleza, estamos también favoreciendo al mosquito. Así mismo. Es poner arena y en todo caso, es más, se recomienda luego en estos casos, en esta época, que se ponga arena y una arena húmeda para mantener las plantas, si uno quiere tener floreros, por ejemplo, se pongan arena y no agua solo, porque es ahí donde va a crecer. ¿Solamente en el agua se cría el mosquito o también puede en la humedad? La humedad no tanto, necesita el agua, es la fuente donde empieza a crecer como larva, y de ahí crece. Bien, ya saben ustedes, nosotros desde nuestro trabajo también, doctor, estamos a full intentando de concienciarle a la gente. Soy la que más se preocupa, que me voy siempre en el centro de salud. Estamos pasando casi diariamente la entrevista con la epidemióloga doctora Mónica. Sí. Y en las redes sociales también, que le estoy pidiendo auxilio a todo el mundo que le alerte a la comunidad, porque muchas veces hasta que no te toque, doctor, uno no es consciente. Justamente, uno piensa que está lejos, pero había sido el vecino ahí al lado, nomás estaba, y ahí ya empieza la enfermedad. ¿Un mosquito hasta cuántas personas le puede transmitir el dengue si le pica a una persona y a cuánto le puede...? Inclusive 6 o 8 personas más, entonces se multiplica por 8 los casos de dengue. Una familia entera tuvimos caso aquí en Jotología Cigarrilla. ¿Cómo está esa familia, doctor? Y están en mejor estado, ¿verdad? Pero justamente tenemos casos de familias que tienen síntomas de dengue, pero no se pueden en ningún lugar acudieron, o al revés, tenían todos los síntomas y se van cuando el último estadio, que cuando ya se está curando, ahí se va a consultar, porque el dengue tiene algo muy particular de la enfermedad, que cuando uno se está curando empieza a tener menos fiebre, pero empieza a tener como sarpullido, roncha, que le pica. Entonces significa que ese estado ya se está curando el paciente, y ahí se va a consultar porque tuvo fiebre, le pica, tiene comezón,
y tenía dengue. Entonces quiere decir que en ese periodo de tiempo que no vino a consultar, probablemente estuvo contagiando a gran cantidad de los vecinos. Por eso, cualquier síntoma, ya sea fiebre, dolor retroocular, que le duele todo el cuerpo, dolor generalizado, que vengan a consultar pronto. Bien, doctor, sabemos que es difícil, no todas las personas pueden usar repelentes, sabemos también que en las zonas bajas, la zona más carenciada también que suele haber más mosquitos, aquella persona es difícil que se compre repelente y que se esté colocando todos los días. También recomiendan utilizar mosquitero, pero como decía mi suegra, estaba hablando, ella pico mosquitero, le cota a mi gente y por eso me vengo apenas le coca agua, me decía ella, ahí enfrente del Lácteo de la Fortuna hay unas cuantas personas que viven en esa zona de escasos recursos y ellos son víctimas realmente porque esa zona de calle 3 suele haber muchísimos mosquitos y la cara de esa criatura tremendamente es una pena. También la zona baja, ¿verdad?, donde es más propicio para que se críen los mosquitos. Pero este tema de dengue, ya dice el doctor que le gusta estar en agua limpia. Ahora va a llegar el verano cuando llega el calorcito más de una persona. Casi la mayoría tienen piscina en su casa, no de chico, algunos tienen feroz piscina, otros pequeños. Entonces la recomendación de mantener la piscina, ¿cómo sería, doctor? Por lo menos cada 3 a 4 días como máximo. Ir cambiando ya el agua, si es posible 2, ¿verdad? Pero en algunos casos no se puede, entonces como 3 o 4 días máximo ir cambiando el agua. Aparte de potabilizarlo los días antes, ¿verdad?, ir cambiando. Doctor, ahora pasando ya a otro tema, estamos este tiempo que es tan cambiante, a veces amanecemos que parecemos que estamos en otoño, día otoñal amanece de repente veraniego total y el otro día amanecemos con día de frío. Problema respiratorio también, el caso en el centro de salud se multiplica también sobre este tema. Justamente, hay muchísimos casos también estamos teniendo, ¿verdad?, más casos febriles, pero aparte también tenemos casos de neumonía, casos de alergia, inclusive es justamente la época del año donde más se encuentra, ¿verdad? Entonces, generalmente son pacientes que ya son conocidos alérgicos, pero ellos no hacen un tratamiento o no realizan, entonces son siempre dependientes de medicamentos. Generalmente lo ideal, la alergia en sí no se cura, no hay medicamentos que decir cuando terminó la alergia, pero sí se puede tratar y se puede llegar al mínimo posible. Entonces en esos casos, esos pacientes no son tan afectados en estos cambios de tiempo, ni el cambio cuando empieza la primavera con el polen, no le afecta tanto. Solamente el tratamiento en este caso, si es problema de asma y alergia, ¿verdad, doctor? Porque no tiene cura. O ¿cómo puede también una persona evitar que se enferme? ¿Qué puede hacer desde su casa aquella madre que tiene hijos con problemas respiratorios? Sí, principalmente si tiene en la casa peluches, cambiar, sacudiendo, si no pueden eliminar, por lo menos sacudir los ventiladores, los aire acondicionados, quitar el filtro, limpiar. El ventilador siempre arriba van a ver que hay polvitos, pelusas, eso, ir limpiando, alfombras, ir quitando todo ser posible. En cuanto a los animales, tratar de alejarlo más de los pacientes, ¿verdad?, tanto ya sea perros, gatos, ¿verdad?, que son los polvos, los ácaros, que son los que están en el polvo, son los que más crean problemas de alergia. Exactamente, doctor. También tenemos un tema preocupante, que el 1 de diciembre fue el Día Mundial de Lucha contra el VIH. ¿Cómo estamos en JW Estigarribia respecto a este tema, doctor? Justamente tenemos muchos casos de pacientes con VIH positivo, ¿verdad?, aproximadamente más de 100 casos que estamos teniendo, son muchísimos los pacientes. Nosotros estábamos, desde que llegué a asumir la dirección, nos formamos un equipo, lo que sería de concienciación, y llegamos más en las escuelas y colegios, porque nuestra meta es llegar y informar bien a los niños, a los jóvenes, y que ellos sean mismos educadores de los padres, porque esto es como un tabú, se piensa que no es algo de la localidad, que acá no hay, que es solamente de grandes centros urbanos como la capital y cosas así, pero no, hay y está acá. Y muchas veces en algunos lugares los padres a veces se medio reacios por hablar del tema crudamente y hablar bien, ¿verdad? Y se bien reacios. Pero en otros casos sí, los padres aceptaban y es más interiorizado, y llegaban al centro de salud buscando más ayuda, ¿verdad?, para detectarse. Y en el centro de salud tenemos lo que se llama el test rápido para VIH, que es para detectar los casos rápidos, ¿verdad?, así, donde nosotros
detectamos una mayor cantidad fueron más en las zonas indígenas, ¿verdad? Pero también, en la zona no indígena también tenemos. También tenemos. Sí. Doctor, ¿cuáles son los síntomas que puedan alertarle a una mujer y a un hombre el tema de VIH para que puedan hacerse su estudio? Sí. El VIH, cuando uno se contagia de VIH, no tiene ningún síntoma. Vos podés ser como una persona común y corriente para ser una persona sana. Los síntomas aparecen cuando se instala la enfermedad SIDA, cuando las defensas bajan por completo. Entonces, en esas personas se le ve que tienen infección frecuentemente. Se infecta por cualquier cosa, se enferma, empieza a tener gripe repetida, pero esas gripes que le dan de una manera terrible que por poco les mata, o a veces se complica con neumonía, o algunos tipos de esos famosos, se conoció los fuegos San Antonio, que aparece solo en una partecita del cuerpo, en ello aparece en todo el cuerpo. Y esas son las cosas que le llaman la atención al médico y le solicita las pruebas de VIH y ahí encuentra que es positivo. Entonces, doctor, es recomendable que todos nos hagamos el test de VIH, porque si no te das ninguna primera síntoma, ya los últimos casos te estaría alertando en el cuerpo si es que tenés entonces. Justamente, entonces, a lo que iba, es para controlar el tema de VIH, tener una pareja estable. Si tiene varias parejas, relaciones sexuales, o tiene varias parejas, o tuvo en algún lugar ajeno, entonces hacerse la prueba de VIH pertinente, pero no solo para eso, también para otras enfermedades venéreas, porque tener en cuenta que el VIH, ser portador de VIH, no solamente al tener VIH, no solamente si él tiene eso, siempre está acompañado de alguna u otra enfermedad venérea, a veces con sífilis, gonorrea o alguna otra infección. Doctor, el tema sanitario, de repente hay personas que es inescrupulosa, que le da igual, se sienta en lo sanitario público. ¿A través de eso también uno se puede contagiar? En cuanto al VIH, no. El VIH generalmente, el método de transmisión puede ser por el contacto sexual, el uso para pacientes que se drogan, el uso de jeringas, por ejemplo. Hubo casos de contagio por no hacerse todos los laboratorios en la sangre que se dona. Hubo un caso de eso, que un paciente que recibió sangre donada y tenía la sangre donadora, estaba positivo con VIH, ¿verdad? En ese caso la culpa ya es del laboratorio. El laboratorio que no se hizo todo. Bueno, entonces en esos casos ir cuidándose, ¿verdad? Más que nada. Y en cuanto a los asientos, ¿verdad? Sí, las otras enfermedades. Y las otras enfermedades se pueden encontrar. Otras enfermedades venéreas, como la sífilis y gonorrea. La gonorrea, por ejemplo, puede ser. Bueno, doctor, ¿usted conoce muchos casos de enfermedades venéreas en Paraguay? ¿Existen muchos casos o cómo estamos? Sí, tenemos muchos casos. Las enfermedades venéreas con relación a sí tenemos mucho más, el doble o el triple a veces tenemos muchos pacientes que están consultando. Tenemos pacientes que están embarazadas, que tienen enfermedades venéreas. Incluso tuvimos pacientes embarazadas con VIH positivo, ¿verdad? Y en ese caso, ¿qué se hace? Justamente, esas pacientes embarazadas que son VIH, son pacientes que deben ser de seguimiento, porque no siempre que la mujer esté embarazada no significa que le va a transmitir al bebé siempre. Entonces, ¿qué es lo que se debe cuidar en esas mujeres? Que el parto no sea un parto vaginal, tiene que ser cesárea y no amamantar al bebé, entonces tiene que tomar leche fórmula. Tuvimos muchos casos de que no se contagiaron el bebé, padre, madre, portadores de VIH, el bebé sano, que no tiene VIH. Entonces, en esos casos hay que cuidar. Por eso, si es que tienen, por favor, tomar las medidas, porque hay gente inescrupulosa que se le hace la charla, trata de concienciar, pero aún así tiene parto vaginal, o le da de mamar, y entonces ahí estamos perdiendo. Ahí se complica, exactamente. Doctor, para hacer planificación familiar, para hablar con los chicos libremente del VIH y de la sexualidad, del sexo, ¿cómo deben cuidarse? ¿A partir de qué edad es recomendable? Nosotros ya empezamos a partir desde los 8 a 10 años, porque tenemos casos tuvimos casos, tuvo su bebé, una niña de 12 años, embarazada, porque cada vez las relaciones sexuales empiezan cada vez más temprano, por curiosidad, por querer experimentar, y empiezan las complicaciones, porque el embarazo de esa edad es un embarazo de alto riesgo, y aparte tenemos las enfermedades de transmisiones que también deben poner.
Ahí nos lleva la siguiente pregunta que te iba a hacer de embarazo precoz, de adolescente. ¿Es también alto porcentaje aquí en J. Bloque Estigarribia? Tenemos, no muy alto, pero sí estamos teniendo y es alarmante. Entonces las charlas que nosotros estamos haciendo en la escuela llevan enfatizado en cuanto a embarazo precoz y también a enfermedades de transmisiones sexuales. Esos dos enfoques le damos más porque nos alertaba mucho la cantidad de pacientes que estamos teniendo en eso. Doctor, ¿de escasos recursos son estas niñas que se embarazan precozmente o como de posibilidad media? ¿Cómo es? Lo que llegamos a ver nosotros son de escasos recursos, de escasos recursos. Entonces, ¿qué plan usted recomendaría como director del centro de salud en las instituciones públicas? Bien sabemos que se puede utilizar también para concienciar a los niños y a los padres. ¿Qué puede recomendarnos usted? ¿Qué labor podemos llevar a cabo para que esto sea eficaz? Porque si es un grupo nada más, yo creo que tenemos que ser constantes también, porque con 1 o 2 charlas al año no vamos a estar solucionando nada. Eso. Nosotros hacíamos mensuales nuestras charlas, que acabó el año lectivo, entonces no hacemos. Pero concienciar primero a los profesores, que sea como un plan para que entre como una charla que sea obligatoria a todos los niños, que desde más temprano de ser posible, y no hablarle como algo lejano y algo que no está pasando en la localidad, algo que está pasando en la comunidad y que es nuestra realidad. Y es la realidad. Y también a los padres que debe llegar, porque sabemos que muchos somos de otra cultura más antigua y a veces tenemos miedo, tenemos muchos tabúes. Exactamente. Entonces esos tabúes a veces son buenos, en estos casos que también te hace pecar de inocente a los niños y pensando que es algo que está lejano a nosotros, está ahí cerquita. Exactamente, el tema del sexo realmente es tabú para muchas personas que tienen vergüenza para hablar con los chicos. También está el tema de droga, que igualmente creo que se tiene que hablar el sexo y la droga y el alcohol todo junto ya. A partir de los 8 años me parece una edad exacta, porque hoy en día los chicos están preparados, tienen la mente bastante abierta. Los padres somos los que tenemos miedo porque decimos que es todavía muy niño, que no va a entender, pero es un error muy grande porque la criatura de 3, 4, 5 años hoy en día te puede sorprender con la pregunta y la respuesta que te pueda dar también. Otro caso, doctor, que quería saber, usted se especializó en Cuba, ¿verdad? No, acá en Paraguay. ¿En Paraguay? ¿En serio? ¿Y no viajaste en Cuba nunca? No. Yo pensé que te había ido a Cuba también, disculpa. Yo terminé en la Universidad Nacional de Asunción y hice mi especialidad en el Hospital de Clínicas. ¿En serio? ¿Usted está casado? ¿Tiene hijos? No, soy soltero. ¿En serio? Bien, doctor, usted de Torí, ¿cómo fue que llegó a la dirección de Divino Niño Jesús? Sí. Yo estoy radicado en Torí hace mucho tiempo. Estaba trabajando hasta hace un año en la parte privada, ¿verdad? Y me hablaron de como la posibilidad de entrar como médico de guardia otorrino acá en el Centro de Salud de Campo 9, ¿verdad? Y es así que yo entré como médico de guardia los días sábados, y posterior a todos los problemas que hubo con la directora anterior y otras cosas. Entonces me pidieron la posibilidad de llevar la dirección del centro de salud, para asumir la responsabilidad. Ahora que tenemos el nuevo intendente, va a asumir el día 19, ¿usted continúa en el cargo o cómo está el caso ahora mismo? Bueno, no sé, claro. El cargo no depende de la intendencia, ¿verdad? Es un cargo que depende del ministerio, ¿verdad? Mi jefe directo es el director del hospital regional, de la quinta región sanitaria, y me debo a él, ¿verdad? Trabajamos mucho, aparte yo tengo también partido político, pero no mezclo mucho nomás las cosas, pero sí estamos trabajando bien con el intendente actual. Es más, estamos trabajando para la ampliación de nuestro centro de salud a un hospital distrital. Ya estamos haciendo los primeros caminos y yo creo que va para mejor. Yo creo que ojalá lleguemos, porque la población, tenemos más de 30.000 habitantes para Campo 9, tenemos localidades vecinas con menos población y tiene hospitales distritales. Nosotros con una población más alta nos damos cobertura a todas las demandas que estamos teniendo y necesitamos que sea un hospital distrital. ¿Qué ganamos con eso? Ganamos, al ser hospital distrital tenemos especialistas en la parte de pediatría, ginecobstetricia, cirujano y anestesiólogo. Entonces tenemos ya especialistas que vamos a evitar las derivaciones a otros lugares, porque bien sabemos que si un problema no podemos solucionar acá, debemos enviarlo a Caguazú y en Oviedo.
Tal vez hospital público, digamos, entre comillas, ¿verdad? Gratuito, pero ¿qué pasa? Irte a un lugar lejano, la comida no es gratis, el acompañante para vivir el acompañante no es gratis, te sale caro. Si llegamos a tener eso acá, entonces vamos a evitar esos traslados innecesarios. Tenía que hacerte esta pregunta, doctor, porque es bastante especial nuestro centro de salud. Hubo muchos casos que hubo problemas y sé que también actuó el tema política. Por eso te pregunté, ¿qué necesitamos para que el centro de salud de Divino Niño Jesús ya puede actuar como hospital distrital o la infraestructura no está preparada? Sí, la infraestructura todavía no está preparada porque tenemos la población. Tenemos médicos de guardia todos los días, en esa parte estamos completando bien. Falta infraestructura, justamente lo que empezamos a hacer la gestión con el nuevo intendente es habilitar para el laboratorio, que yo cuando entré ya intenté pero hubo algunas trabas, no se pudo concretar. Y necesitamos principalmente un quirófano, un laboratorio y una sala de radiografía. Una vez establecido eso, podemos hacer un pabellón nuevo para nuevos internados y ahí prácticamente ya estamos para un hospital distrital. Doctor, sabemos que hay mucha escasez también en el centro de salud, que a veces no contamos ni con jeringa ni con guantes. ¿Y ahora qué tal estamos? Estamos mejor, ¿verdad? Pero justamente el problema, ¿cuál es? A lo que iba, es de que somos centro de salud y la población para el centro de salud tiene que ser hasta menos 7.000, hasta 7.000 habitantes. Entonces, la cantidad de insumos que nos envía es para 7.000. Nosotros tenemos 30.000, enseguida se nos terminan los insumos. Y es más, los tipos de medicamentos son diferentes para lo que se va a un puesto de salud, a un centro de salud, hospital distrital y hospital regional, los tipos de antibióticos. Y es así que muchas veces uno dice, acá en el centro de salud de Campones no encontramos. Si tiene razón, no va a encontrar porque el centro de salud se va a Acá se traen los básicos nada más, los básicos. Paracetamol, un poco para fiebre, para dolor de cabeza nada más. Si conseguimos más porque al incluirme a mí como especialista, yo al ser consultorio, entonces yo le exijo a ellos, yo como especialista necesito esto y estos medicamentos, entonces ahí envían. Tenemos pacientes internados, hacemos internación, entonces necesitamos estos medicamentos, pero más que eso no nos pueden dar porque no somos hospital distrital. Exactamente. Los especialistas que más urgen aquí en Fotobiología Cigarrilla, ¿cuáles son? Principalmente pediatra y ginecobstetra. ¿Psicólogo alguna vez usted cree, doctor, que podemos contar o trabajar con la CODELI directamente? Porque sabemos también que el tema de abuso sexual es muy fuerte en la zona. No se quiere hablar mucho del tema, pero sabemos que existe mucho. Hay casos que no se llega a denunciar muchas veces. Para ayudarle a aquella criatura que queda con trauma, ¿el centro de salud también puede contar o es mejor trabajar con la CODELI directamente? El centro de salud puede contar, pero al no ser de muy alta complejidad no es prioridad por la complejidad de eso. Pero sabemos que nos urge, no solamente por los abusos sexuales, sino tuvimos estas últimas olas de suicidio que estamos teniendo. Entonces, para la salud mental de la población. Antes de que yo viniera, había un grupo de psicólogos que estaban haciendo consultas y estaban haciendo pasantía, cumplir una cierta cantidad de horas que tenían que completar. Recuerdo, mirando el expediente nada más de años anteriores, primero la primera consulta había 5 pacientes, para la siguiente semana había 10, después ya hubo 20, subió a 100 de un día al otro, y tenía gran cantidad, después ya tenía más pacientes que los médicos, porque ahí está la necesidad de que teníamos gran demanda en la parte de esa especialidad. Exactamente, doctor. Ahora nos acercamos a fin de año, ya no te quiero robar mucho tu tiempo porque tienes que ir a disfrutar con la familia, doctor. Estamos a punto de llegar a Navidad y Año Nuevo. ¿Qué recomendación le puede dar a la persona? Y si el centro de salud está preparado para recibirle a muchos accidentados de moto, borrachos que se suelen accidentar por la calle, ¿está preparado? ¿Tiene medicamentos o se le tiene que derivar en otro sitio? Medicamentos tenemos, ¿verdad? El problema está en qué tipos de accidentados tengamos. Si son accidentados de alta complejidad con fracturas o algo así, ahí sí no podemos manejar porque no tenemos quirófano. Entonces tienen que ir a un hospital distrital o un hospital regional. Pero para los demás, para algunas observaciones, por alguna laceración y solamente, por ejemplo, paciente que tuvo un accidente de moto sin casco, la gran mayoría de los casos es lo que está ocurriendo, pero no hubo fracturas, nada. Entonces esos se pueden quedar para controles sin ningún problema, no hace falta ser derivados, ¿verdad? Y especialmente en este tiempo cuidarse a los pacientes
hipertensos, con problemas de colesterol, de azúcar, no abusar en la alimentación, hacer una buena dieta, cuidarse para ese día, porque en esos casos es donde más abundan los cuadros de también de infarto, crisis hipertensiva, los famosos derrames, porque por el abuso de eso. Doctor, una persona que bebe gran cantidad de agua tiene es menos propenso a pasar un infarto, igual le puede acarrear el problema, porque hay muchas personas que dicen, yo como mucho pero bebo mucha agua, no se preocupa. ¿Eso es error? El agua en sí no tanto. Lo que hace el agua hidrata el cuerpo. Lo que tiene que ver lo propenso a hacer con presentar infarto, derrame, son los problemas de que tenga con el colesterol, el triglicérido, el azúcar, la presión arterial. Hay mucho que se abre la cintura, ¿verdad? Cómo está la panza, ¿verdad? Las personas que tienen una pancita tienen una más probabilidad de tener infarto que otras personas. Eso se puede detectar de esa manera. Entonces yo soy una de ellas. Bien, doctor. Bien, doctor, agradecerte por tu tiempo. También quiero pedirte que le deje a los espectadores de TV Cable Campo Nuevo un mensaje navideño ya para dejarte de ir, y seguiremos conversando. Espero que no sea la última que nos venga a visitar aquí en TV Cable Campo Nuevo. No, a usted agradecido por la invitación, y cualquier cosa, cualquier consulta, si programamos sin ningún problema. Y a la gente, principalmente el mensaje es cuidarse en este tiempo, es un momento de uno debe cuidarse bien, disfrutar de la familia, los seres queridos. Uno no sabe hasta cuándo le va a tener a alguien querido cercano suyo. Un día para otro puede no estar más a su lado. Hablen, quieran, exprésense, no tengan miedo de decir, y disfrutar de la vida, además que nada, que es tan linda y tan sagrada que Dios nos dio. ¿Usted va a estar de guardia para la Navidad todo el año nuevo, o ya tiene todo el equipo que va a estar? Ya tenemos el equipo completo, sí. ¿Puede decirnos el equipo que va a estar para Navidad y Año Nuevo? Las fechas exactas no sé, pero está la doctora Carolina y el doctor Reinaldo y el doctor Blas. Bien, pueden ustedes estar tranquilos entonces en el centro de salud que va a ser atendido en la fiesta. Esperemos que no sea por la inconsciencia de la gente. Eso es lo que pedimos. Agradecerle al doctor José Páez por estar aquí con nosotros. Vamos a 2 publicidades o un poquito más y ya regresamos enseguida. Petrobras, Campo 9 del grupo Friesen Hermanos. Venta de combustible de primera calidad. Cambio de frente a frente, debatiendo con Isaac Adorno y su equipo.